La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Miqueas 6:4. Y dice así: porque yo te hice subir a la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Palabra de Dios. Tal vez un anuncio antes de empezar con el mensaje de hoy. Como ustedes saben, los jóvenes se han ido de campamento y esta tarde no vamos a tener ensayo de coro, así que todos los coristas saben que hoy no hay ensayo. Hoy deseo que meditemos en una mujer que perdió su canto. Hay una mujer que todos queremos, por supuesto, muchísimo, que jugó un papel muy importante en la redención y que, sin embargo, se metió en un serio problema, metió en problema a su familia y metió en problema a toda la nación. Me refiero a María. Algunos van a encontrar en sus Biblias que en lugar de María dice Miriam, es la misma persona. A veces, a lo mejor indistintamente, se me puede escapar lo de Miriam, pero es María. María es un derivado, es una transliteración, por así decir, de Miriam. Algunos dicen que es un degeneramiento de la palabra, pero en realidad es la misma palabra. De hecho, el último lugar donde nosotros hubiéramos esperado escuchar de María, de Moisés y de Aarón, es justamente en el libro de Miqueas que nos acaba de leer Anita en esta mañana. Y yo antes de empezar quiero decirles que algunos nombres que aparecen acá son nombres que muchos de ustedes tienen, pero que no tienen ninguna referencia a ninguno de las personas que están acá, sino que vamos a usar algunos de esos nombres en forma genérica para envolver algunos elementos que creo que son importantes para el estudio de esta mañana. Déjenme que lo vuelva a leer el texto porque nos va a dar una idea. Yo fui quien te sacó de Egipto, dice Dios, quien te libró de la tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam o María para que te dirigieran. Saben, aquí tenemos todo un equipo familiar, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos a Moisés, un tremendo administrador, un gran profeta, un legislador. Tenemos a Aarón, que fue el sumo sacerdote y del cual todos sus hijos luego quedaron. Perdón. Perdonen la interrupción. Miriam fue una profetisa, y de manera tal que Aarón y Miriam o María eran mayores que Moisés. Nosotros lo sacamos por inferencia, por supuesto. Yo me imagino posiblemente que María era aproximadamente unos tal vez 8 o 9 años mayor que Moisés. Y ella tuvo el privilegio de participar en ese gran ministerio, que fue el ministerio de llevar a ese pueblo a través del desierto. La mejor manera que nosotros tenemos de estudiar un personaje bíblico, como lo hemos hecho los 2 sábados anteriores, es sencillamente tomar un aspecto relativo a la vida de esa persona, porque es imposible que tratemos todo. Y yo esta mañana quisiera centrarme en un aspecto de la vida de María, y ese aspecto de la vida de María era su lengua, su lengua.
porque cada vez que nosotros encontramos a María en el relato bíblico, siempre ella está usando su lengua, está hablando, ¿no es cierto? Y es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio grande que tiene todo hombre, toda mujer, ¿no es cierto?, de hablar. Es el privilegio de poder expresarnos, de poder hablar. De esta historia he tomado tres escenas de la vida de María que nos enseñan a nosotros lecciones valiosísimas. En primer lugar, la primera de ellas la encontramos en Éxodo capítulo 2, donde María, que fue la niñera, la que cuidó a ese niño, emplea su lengua, pero emplea su lengua para cumplir la voluntad de Dios. Fíjense en Éxodo capítulo 2, verso 1, dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Ahora, en esa época había que tener fe para casarse. Yo me imagino que estos dos eran esclavos judíos en Egipto. No eran los días en que ellos podían decir, mira, oye, ¿vamos a casarnos? No, eran días muy difíciles porque ellos tenían que saber realmente si era la voluntad de Dios que se casaran o no. ¿Por qué razón? Bueno, porque aunque la mano de Dios estaba sobre ellos, el rey había dado un decreto, y el decreto era que todos los niños varones judíos debían ser exterminados. Y por lo tanto, estos dos se casaron de igual manera. Y dice el versículo 2 de Éxodo 2 que esta mujer concibió un hijo, lo dio a luz, y déjenme que lo lea en Éxodo capítulo 2, versos 3 y 4. Cuando el niño nace, al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó a una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y con resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, que era María, ¿no es cierto?, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Hemos notado nosotros que cada vez que Dios quiere hacer algo grande, Él siempre envía un niño al mundo. Cuando Él quiso liberar a Israel de Egipto, envió a un niño, lo envió a Moisés. Cuando Él, por ejemplo, quiso salvar a Israel de la idolatría, envió también un niño, mandó a Samuel. Cuando Él quiso que el reino marchara como debía marchar, Él envió a otro niño, a David. Y cuando Dios quiso redimir al mundo, envió a otro bebé, envió al Señor Jesucristo, que se anonadó, se hizo nada para nacer como un bebé. Después de todo, este niño fue puesto en una canasta, fue puesto en el río Nilo junto a los juncos que había allí. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué va a suceder con eso? Esta es una de las historias, creo yo, más grandes de la Biblia. Aquí uno puede ver la providencia maravillosa de Dios. Fíjense en Éxodo capítulo 2, versos 5 y 6, dice así, al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Y al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba, dice acá. Aquí vemos lo más débil que puede haber en el mundo, un niño. Y acá vemos lo más débil que un niño puede hacer, llorar, ¿no es cierto? Y sin embargo,
Cuando un bebé llora, ¿no es cierto?, los corazones se enternecen y la gente se conmueve. Y eso fue lo que sucedió allí, porque el bebé Moisés, que se encontraba llorando, hizo que la princesa se llenara de compasión por él. Y por supuesto, ella misma sabía que ese era un hebreo. Ella misma lo dice allí, este es un niño de los hebreos. Y en ese momento, escuchen bien, en ese momento María abre su boca para hablar. Podemos inmediatamente nosotros darnos cuenta el tipo de personalidad que tenía María. Era una personalidad que ella tomaba control, tomaba poder enseguida, aunque era una niña, 9 años. Ella no era el tipo de persona espectadora, era el tipo de persona que arrebataba, ¿no es cierto? Aquí en Éxodo capítulo 2, verso 7 dice, entonces la hermana del bebé, María, se acercó a la princesa y le hizo una pregunta. ¿Quiere que vaya a buscarle una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. En otras palabras, esto es una declaración muy interesante porque ella asume ya, una criatura de 9 años, ya asume que la princesa se va a quedar con el niño. Ella no dice, bueno, mire, este es mi hermanito y lo hemos puesto acá. No, ella tampoco dice, princesa, ¿quisiera usted tener ese bebé? Nada de eso. Ella supuso y supo cómo usar su lengua en el momento precioso que debía usarla. Y saben, yo he reestudiado el libro de Santiago. Santiago es un libro muy práctico. Cuando ustedes llegan en Santiago al capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua allí. Miren cómo comienza, dice así. No muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de la manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Interesante, ¿no es cierto? Y luego nos da 6 imágenes muy, muy curiosas, nosotros no las vamos a ver todas, pero comienza comparándola a la lengua con el freno de un caballo, con ese pedacito de metal que le meten en la boca al caballo, ¿no es cierto?, para usar las riendas. Y también lo compara con el timón de un gran barco. Y dice allí en Santiago capítulo 3, versos 3 y 5, dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Ahora, la lengua es algo pequeño, es verdad, pero la lengua tiene el poder de dirigir, la lengua tiene el poder de matar, la lengua tiene el poder de curar. La lengua es poderosa. Así como un freno en la boca de un caballo domina a ese brioso caballo, y como un timón en un barco tan pequeñito, ese timón domina un inmenso barco, de igual manera la lengua tiene un tremendo poder. Y María dijo, ¿quieres que busque una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjense que hay que tener valor para hacer una cosa así. Y ella se fue a buscar a su propia madre, o sea, la madre del niño. Y aquí tenemos a una niña con una mente tan rápida como una computadora. Ella analizó la situación, vio todo, inmediatamente llegó a una conclusión e hizo lo correcto. Sin darse cuenta hizo la voluntad de Dios. Si ella no hubiera dicho esas palabras, Moisés nunca hubiera sido criado como un egipcio y muchas cosas no se hubieran producido en el futuro. Pero por sus palabras, ¿no es cierto?, la propia madre de Moisés